Dios les bendiga. Y nuevamente estamos encontrándonos en este día de estudio bíblico porque el Señor le daba mucha importancia al estudio de la palabra y en todo su ministerio Él estuvo enseñando porque quería mostrarnos el camino. Sabía que Él iba a estar 3 años de ministerio y luego Él tenía que volver al Padre. Sabía que era urgente que no solamente recibieran a Jesús, sino también que aprendieran a poner en práctica sus enseñanzas. Lo mismo pasa hoy. Hoy tenemos muchas enseñanzas que están contrarias a la palabra de Dios, muchas enseñanzas que nos damos cuenta que muchos no se preocupan por la gente, se preocupan por su economía, las naciones, los gobernantes, se preocupan por su poder, se preocupan por ser votados en cada elección. Hay otras cosas que le preocupan, por eso siempre la pobreza está en medio nuestro, por eso siempre la injusticia está en medio nuestro, porque hoy vamos a ver la benignidad de Jesús, es decir, eso diferente que tiene nuestro Señor y Salvador. No es solamente nuestro, Él es Señor de todos los que hemos nacido en esta tierra, pero Él quiere perdonarnos, Él quiere mostrarnos que su preocupación no está en su poder, en su gracia de hacer cosas sobrenaturales y que sea aplaudido por todo eso, sino profundamente en mi vida y en tu vida, el Señor mostró su benignidad. El Señor mostró que es enteramente bueno, poderoso, glorioso. Por eso vamos a ver en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, donde hay algo digno de la benignidad del Señor. Es la parte que el Evangelio de Juan, el capítulo 8, nos habla de la mujer adúltera. Jesús, antes en el capítulo 7, nos dice el capítulo 7 que él no quería andar por Judea porque procuraban matarlo. Es decir, no convenía las enseñanzas de Jesús al statu quo de ese tiempo, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo económico. Por eso procuraban matarle. Y dice acá que aún sus hermanos no creían en él. Y también le dice en el capítulo 7, versículo 7, el mundo a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, el mundo no quiere escuchar, el mundo es todo ese ambiente que no está gobernado por Dios, donde Dios no tiene el primer lugar, donde Dios no tiene la obediencia que se merece. Entonces dice, a mí me aborrecen porque yo le testifico que sus obras son malas. Y esta era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que el pueblo de Dios vivía por 7 días en cabañas hechas de ramas y se recordaban cuando ellos estuvieron en el desierto, donde no les faltó nada, donde su ropa no se envejeció ni su calzado. Entonces esa fiesta estaba terminando y a la mitad de la fiesta el Señor subió al templo, subió a la ciudad y les dijo, enseñándole todas las cosas que necesitaban para ser salvos. Lo buscaban, ¿dónde está aquel? Y unos decían, este hombre es bueno, otros decían, este hombre es malo.
y cada uno tenía su opinión. Pero Jesús no solamente nos enseña, sino nos da de su gracia el Señor para que nosotros podamos practicar esa vida que Él nos enseña. Esa vida nueva es un regalo de Dios. Por eso en este tiempo hay personas que pueden estar sufriendo porque han perdido un ser querido, pueden estar sufriendo aún como tratamos el otro día el tema del aborto, pueden estar sufriendo porque han hecho un aborto en algún momento de su vida. Y el Señor tiene respuesta. La benignidad de Cristo tiene presente nuestros errores y está interesado en usted, está interesado en mí. Él se interesa. Hoy vemos cómo los gobiernos, las instituciones no se interesan. Usted va a reclamar por una factura de servicio público y lo vuelven loco. Llame al número 1, 2, 3, 4 por internet, por WhatsApp y no lo atienden. No, no se preocupan. Aún personas como hemos visto en estos días con enfermedades graves, no les permiten entrar a las provincias para ser atendidos, no les permiten entrar. Hoy los gobiernos no se interesan por las personas, las instituciones, muchas de ellas no se interesan por las personas, pero Jesús sí. Entonces Él estaba en la fiesta de los tabernáculos y comparte la doctrina y les dice en el 7:24 de Juan, no juzguen por las apariencias, sino juzguen según juicio. Y se acercan gente de Jerusalén y dice, ¿no es este a quien buscan para matarle? Jesús entonces, enseñando, alzó la voz en el versículo 28 del capítulo 7, el que me envió es verdadero y ustedes no le conocen. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. ¿Cómo sabemos que Jesús procede de Dios? Porque el día que nosotros recibimos la benignidad de Cristo, ahí nos dimos cuenta que Él vive, que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos dio una transformación que nuestra vida no podía fabricar. Por eso, querido amigo que nos escuchás, Jesús quiere transformar tu vida. Querido hermano, Jesús quiere transformar esa situación en victoria, porque Él tiene poder para hacerlo. Entonces, los fariseos, los sacerdotes, estaban buscando para matarle. Y Él se puso en pie en el versículo 37 del capítulo 7 y nos dice algo muy vigente para el día de hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En tu interior no tiene que circular heridas, en tu interior no tiene que circular enfermedades, en tu interior no tiene que haber culpa por el pecado. Sí, tiene que haber culpa, pero esa culpa no tiene que ser para destruirte. Nos ayuda para arrepentirnos, porque vas a conocer la benignidad de Cristo. Si tu matrimonio se está destruyendo, si tu familia se está destruyendo, sabes que Cristo te va a mostrar su benignidad, porque Él vive, porque Él reina, y todo cambiará para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Entonces Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego viene un caso práctico, que es el de la mujer adúltera. Como decíamos antes, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en esta noche hay alguien que está escuchando y todavía sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús, su benignidad quiere cubrirte, quiere transformarte. Y hermano, hermana, hablemos de este Cristo benigno, que su benignidad nos alcanzó. Y veamos otras personas que necesitan ser alcanzadas por la benignidad del Señor. Y hablemos de este Cristo poderoso, hablemos de este Cristo glorioso que nos encontró en enfermedades, en pecados, en dificultades, y su benignidad nos transformó. Por eso es que hablamos de Él, por eso es que seguimos a Él, porque su benignidad nos transformó.
Y acá viene el momento de la acción, viene el momento en que Jesús se fue en el versículo 1 del capítulo 8, se fue al monte de los olivos y cada uno se fue a su casa de los que discutían en la fiesta de los tabernáculos. ¿Verdad? Alguno dijo, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes? Querían disuadir a la gente para que crea en Jesús. Hoy en día pasa lo mismo. Quieren avergonzar el Evangelio, la palabra de Dios, porque quieren disuadir a los jóvenes, a las familias que crean en Jesús. Dice, cuánto mal hay en la tierra. Y no es porque Jesús tira males a la tierra, sino es por nuestra desobediencia. Si uno siembra cardos, no puede cosechar frutillas. Por eso Jesús te llama en este tiempo para que te entregues a Él. Y otros decían, jamás hemos visto hombre alguno que haya hablado como este hombre. Cuando vos lees la palabra y le pedís al Espíritu Santo que te ayude a entenderla, ahí el Espíritu Santo abre tu entendimiento, abre tu corazón. Por eso estamos llenos de necesidades en este tiempo. Estamos llenos de cosas que la gente necesita. Dice, voy al gobierno y no me responde, voy a las instituciones y no me responden, porque nadie puede responder como Jesús te responde. Nadie puede responder como Dios tiene ese regalo para tu vida. Entonces llega el momento en que Jesús volvió al templo, capítulo 8, versículo 2, y todo el pueblo vino a él, y sentado, dice, les enseñaba. Enseñanza. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, Salmo 132. Yo te felicito por tomar este tiempo para que juntos podamos compartir la palabra de Dios, porque Él nos enseña en cada etapa de la vida. Entonces estaba todo tranquilo el ambiente, el Señor estaba enseñando y de pronto aparecen los escribas y fariseos. Querían tomar a Jesús y agarrarlo en una circunstancia donde Jesús pisara el palito, como decimos comúnmente. Pero Jesús es el maestro de los maestros. Él no puede nunca ser engañado porque nadie ha hablado como este hombre, decían los que le escuchaban. Esta era una gran verdad, pues nadie jamás ha hablado ni puede hablar como Jesús habla. Jesús llega a nuestro corazón por su benignidad, por el perdón que nos ha concedido. Y entonces, tratando de molestar esa circunstancia de enseñanza de Jesús, llegan los escribas y fariseos en el versículo 3, trayendo una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y Moisés mandó en la ley que le apedreáramos. Tú pues, ¿qué dices? Qué casualidad, ¿no? Es muy raro. Las relaciones sexuales generalmente se hacen en oculto, sobre todo las que son ilegales, las que sean contrarias. Seguramente o posiblemente estos fariseos y escribas querían hacer que Jesús cometiera errores y sea puesto preso, sea puesto en condenación. Y seguro le han pagado a algún varón, porque dígame dónde estaba el varón, para que fuera con una mujer y avisara en qué momento, en qué circunstancia, porque no le importaba, ni al varón le importaba la mujer, ni a las autoridades religiosas le importaba las personas, la mujer. Entonces ellos querían hacerle un señuelo a Jesús para poder condenarlo, para poder juzgarlo. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Señor, tu Señor Jesús, es el maestro de los maestros. Él es sabio, Él sabe lo que hace. Y entonces dice que en ese momento le tentaban para poder acusarle, pero Jesús se inclinó hacia el suelo y escribió en tierra con el dedo. Imagínese el momento. Estos sátrapas estaban queriendo
castigar a la mujer, poner en vergüenza a Jesús, decir que él transgredió la ley, pero ellos no conocían la benignidad de Cristo, no conocían que a Él sí le importa tu vida, que a Jesús sí le importan nuestras vidas, que a Jesús sí le importan tus hijos, que a Jesús sí le importa tu matrimonio, que a Jesús sí le importa tu salud, que a Jesús sí le importa tus necesidades. No te olvides de esto, a Jesús sí le importás. A veces puedes decir, nadie me quiere, estoy solo o sola, pero acordate que Jesús sí le importa tu vida. Y entonces imagínate esta situación. Los fariseos habían preparado el momento de decir que habían encontrado en pleno acto ilegal a esta mujer y que realmente necesitaba condenación. Mira, si hay un ejército que te condena, hay un Dios que te perdona. Y acá Jesús escribe con el dedo. Imagínese el silencio que había en ese momento, imagínate la tensión que había en ese momento. Es lo mismo cuando el enemigo quiere destruirte y nosotros acudimos a Jesús. Es lo mismo que no importa la cantidad de errores que hemos cometido, el Señor usa su benignidad para tu vida. Pero no desprecies la benignidad del Señor. Cuando el Señor usó la benignidad para mi vida, le pido que me ayude a vivir fiel a Él todos los días de mi vida. Y acá sigue el relato de la historia. Y esta historia es una historia muy actual. Es una historia donde vemos que quien se interesa de veras por la gente es nuestro Señor. Acá prepararon todo. No le importaba apedrear a la mujer. Lo que más le importaba es poner en peligro las palabras de Jesús, en juzgarle de una manera injusta. Tal vez hay personas que te juzgan de una manera injusta, pero practiquemos la benignidad de Jesús. Acá sigue diciendo el relato que el Señor escribía con el dedo en la tierra y entonces insistieron en preguntarle. Estaban muy preocupados porque tenían que terminar la acechanza que habían preparado. Tenían que, no importaba la mujer, no importaba si había que apedrearla, lo que le importaba es poner en peligro la divinidad de Jesús. Pero ellos no conocían la benignidad de Jesús, nunca la habían practicado, la benignidad hacia el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenés que amarte a vos mismo, si no, no podés amar al prójimo. Entonces acá Jesús levanta su vista, se endereza y dice, el que de vosotros esté sin pecados, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué sabiduría. Jesús conocía el corazón de ellos, que no era un corazón sano, no era un corazón benigno, no era un corazón que sabía que la persona puede ser transformada por el poder del Evangelio. Por eso, amigo, amiga, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea el dolor en tu corazón, la herida que pueda haber, recibe la benignidad de Cristo. Reciba, hermano, hermana, la benignidad de Cristo. Aún en este tiempo de pandemia, el Señor no está de cuarentena. El Señor está cada día mirándonos para ayudarnos, para fortalecernos. Por eso tenés algún ser querido que está pasando alguna situación difícil. Dios nos ha dado el arma poderosa de la oración, donde nosotros podemos pedirle al Señor, conversar con Él. A través de la oración, a veces necesitamos respuestas inmediatas, respuestas prontas, porque el enemigo te acecha, te quiere consumir la fe, la esperanza, y ahí instantáneamente, en el mismo instante, el Señor nos está contestando. Por eso no perdamos la poderosa arma de la oración. Podemos hablar de muchas cosas lindas, pero la oración es la base de mantener una vida sólida, de mantener una familia sólida, de mantener una nación sólida. Hoy vemos cuántas leyes contrarias a la palabra de Dios quieren estar saliendo,
pero eso va a traer dolor y va a traer condenación. Y entonces, querido amigo y amiga, disfruta de la benignidad del Señor. Y cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, se inclinó de nuevo hacia la tierra y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír lo que Jesús dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Pero tenemos que tener consideración de las personas que no conocen la benignidad del Señor y por eso andan en desobediencia. Son seducidos por filosofías, por pensamientos que van a traer solamente muerte. Entonces, en esta noche deseo que recibamos cada uno esa benignidad del Señor. Él no está de cuarentena, Él está activo para darte paz, bendición. Y esa mujer, imagínate cómo estaba. Esa mujer estaba diciendo, en unos segundos más muero apedreada. En unos segundos más Jesús va a aplicar la ley y la ley decía que tenía que ser apedreada. Pero Jesús está más allá de la ley. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, amigo, amiga, tenés que recibirle en tu vida. No podés vivir atado a angustias, a dolores, porque en esta noche el Señor te da paz. El Señor nos da paz. Y también ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, fue saliendo uno tras otro. Es decir, querían juzgar con una vida inmoral, querían juzgar con una vida lejos de Dios. Y hoy es lo que pasa. Es decir, no digo que un juez necesita ser Jesús para juzgar, pero tiene que hacer con criterio, tiene que hacerlo con amor al prójimo, tiene que hacerlo con sentido común. Hoy vemos tantas barbaridades donde juzgan personas que no tienen ni el mínimo nivel moral para juzgar a alguien. Y sí, conocemos a alguien que tenía un alto nivel moral y se llama Jesús, y sin embargo no la condenó. Sin embargo no dijo, bueno, tiene que ser apedreada porque la ley dice así. El Señor fue muy sabio y le dijo, ustedes que son los que juzgan, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores perdonados y que cuando viene un pecador, cuando viene alguien que está en la desesperación como esta mujer esperaba su muerte, ahí está Jesús para ayudarte, ahí está Jesús para bendecirte. Si hay alguien que se preocupa por la gente, se llama Jesús. Y la iglesia del Señor no tiene que ser egoísta, tiene que preocuparse por la gente, llevar todo lo que esté al alcance para que se encuentren como esta mujer con Jesús. Y dice que quedó Jesús solo y la mujer estaba en medio. Jesús solo quedó y la mujer. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. No la condenaron no porque tenían ganas, sino porque su conciencia les acusaba que su conducta era peor que la de la mujer pecadora. Y entonces la mujer le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero mire que esto es importante, y no peques más. Vete y no peques más. Por eso cuando un pecado domina nuestra vida, se repite la situación y volvemos a recidivar, a repetir y a repetir. Cuando algún pecado se repite en tu vida, celo, envidia, orgullo, enemistades, pleitos, iras, contiendas, cuando un pecado se repite en tu vida, es el momento oportuno de decirle, Señor, no quiero pecar porque te amo, Jesús. No quiero pecar porque vos moriste por mí en la cruz del Calvario. Y entonces, si bien en algún tiempo de mi vida te di disgustos, si en algún tiempo de mi vida te di tristeza, de ahora en adelante, Jesús, quiero darte satisfacciones.
Decirle a Jesús, si hasta ahora te di tristezas con mis errores, con mis pecados, celos, envidia, orgullo, enemistades, pleitos, iras, contienda, toda esa carga tremenda que aflige el alma humana. Esta mujer estaba en esa aflicción, me van a matar, me van a destruir, pero Jesús intervino en mi vida, Jesús intervino en tu vida. Damos gloria a Dios en esta noche, porque Él intervino, vino en el momento oportuno, como llegó en el momento oportuno en la vida de la mujer pecadora. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso en esta noche Dios nos está llamando al arrepentimiento. Si hay algún pecado que se repite, decirle, Señor, esto he reconocido que es un pecado en mi vida y quiero arrancarlo como el odontólogo arranca una muela. Quiero arrancarlo de mi corazón y en esta noche arranca de mi corazón ese pecado que me trae tanta tristeza. Y ahí vas a ver la benignidad del Señor. Decirle, Señor, me arrepiento, perdono a los que me han ofendido. Me arrepiento por este pecado que me dominaba, que me asustaba, me decía no vas a poder avanzar en tu vida, todo mentira. El Señor transformará tu vida, el Señor transformará tu realidad en bendición, porque Él para eso vino a morir por nosotros. Y en esta noche tan especial, Jesús quiere volver a mostrarnos su benignidad. Y entonces le dijo a la mujer, vete, pero no peques más. El pecado puede ser arrancado del alma, del corazón, ese complejo, esa situación que el enemigo usa para tirar abajo nuestra autoestima. El Señor quiere sacarlo en esta noche. El Señor quiere desarraigar esa raíz que te molesta, esa raíz que no te deja tener paz. Y por eso vamos a orar ahora. Pero acordate, el Señor le dijo, no peques más. El pecado no agrada a Dios y solo Él puede perdonarnos. ¿Y cómo viene el perdón? Por el arrepentimiento. Cuando yo le digo, Señor, te pido perdón por mi pecado, te pido perdón por esto que repito y no me lo puedo sacar de encima. Y ahí en ese momento el Señor va a hacer una extracción de una muela del corazón, va a hacer una extracción divina de esa raíz de tristeza, de esa herida que hay, y el enemigo aprovecha a empujar la herida, el enemigo aprovecha a meter el dedo y empujar la herida, pero en esta noche vas a ser libre, en esta noche el Señor te da paz, y si nadie se preocupa por vos, Jesús se preocupa por nosotros. Por eso vamos a orar en este momento y decirle a otras personas también que sí verdaderamente hay alguien que se ocupa de nosotros, hay alguien que se ocupa de ellos. No importa, para el Señor no hay límite de problema ni de necesidad. Él te ama, Él nos ama. Y por eso la benignidad del Señor es la que nos hace distintos en medio de una situación de pandemia. No estamos tristes porque el gozo del Señor nos sostiene, también va a sostener tu vida. Y en esta noche vamos a orar. Si todavía no conoces a Cristo o tenés algún pecado, alguna raíz de amargura, alguna herida en tu corazón, aprovecha la benignidad de Cristo. Aprovecha que en esta noche vas a ser libre. En esta noche el Señor, por la fe que pongas en Él, va a ser libre. Pero acordate, le dijo la mujer, no peques más. Y para no pecar más, tenemos la gracia del Señor que nos sostiene. Cuando viene la tentación, le decimos, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, danos fortaleza, porque queremos agradarte. Y la fortaleza de Dios viene, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, porque Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Dios te bendiga y vamos a orar ahora. Si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, recibí la benignidad de Cristo. Arrepentite de tus pecados, como cada día tenemos que ir a la presencia de Dios. Decirle, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
sean gratos a ti. Y vamos a orar en esta noche para aquel que quiere recibir a Cristo como su Salvador o quiere reconciliarse con Dios. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído que tú eres benigno. He oído que tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, Señor, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Pongo mi corazón en tus manos para que tú arranques toda herida, todo pecado que me cautiva o trata de destruirme. En esta noche te pido perdón, te recibo como Señor, y si ya lo he hecho antes, en este día me reconcilio contigo, Señor, porque tu benignidad sigue siendo grande. Tú realmente te preocupas por nosotros, Jesús. Por eso bendice cada familia que está sufriendo la muerte de un ser querido, que está sufriendo alguna pérdida grande, que está con problemas de alimentación, de trabajo, de hambre. Señor, bendice y provee cada familia porque tú eres el proveedor. Y nosotros que ya hemos creído en ti, ayúdanos a seguir mostrando esa benignidad del Señor, que no es otra cosa que fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendigo a cada familia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar todos juntos ahora por nuestro país, por nuestra nación, por los que están en eminencia, tanto sea en gobierno, en empresas, en actividades religiosas, culturales, de sanidad, de seguridad. Y vamos a orar todos juntos como una reunión de oración para pedirle al Señor que en su misericordia Él nos asista. Oremos juntos, también levante su oración allí donde está. Señor Jesús, en esta noche te pedimos por nuestra nación, que tú bendigas cada uno de los que está en eminencia, que tú evites, Señor, cualquier situación injusta, indebida, que demuestra que las personas no preocupan. Pedimos, Señor, que el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada familia, llegue a cada uno de los que nosotros conocemos, para que sepan que existe la benignidad aún en este siglo XXI, y tú eres el camino, Jesús. Te pedimos por los gobernantes, te pedimos por los legisladores que tienen que legislar sobre esta ley que perjudica a muchos nonatos, a muchos por nacer, y otras leyes que no se ocupan de las personas, se ocupan de un interés de votos, se ocupan de un interés de ganancias en las empresas, en todo lugar. Te pedimos, Señor, por Argentina, te pedimos por cada país que está en crisis, que tu gracia, tu iglesia se ponga en pie llena del Espíritu Santo para poder alcanzar muchas vidas que puedan conocer la benignidad del Señor. Gracias, Jesús, por tu benignidad con nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti hasta el último día de nuestra vida. Derrama del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia en estos tiempos que hace falta llevar la palabra a todos los rincones. Bendice a aquellas naciones que rechazan tu palabra y ayuda a los misioneros que están para que ellos tengan una doble porción de tu Espíritu, como nosotros también lo necesitamos. Clamamos a ti, porque tu palabra dice, clama a mí, y yo te responderé. Te pedimos por nuestros familiares que no creen, que han sido seducidos por palabras de mentira, pensamientos que alejan a las personas del interés por otras personas. Bendice nuestra nación y cada nación, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les recuerdo, este viernes tenemos vigilia a las 9 de la noche. Le pido que lo agende porque es muy importante el orar juntos y tu vida necesita oración, la iglesia necesita oración, la nación necesita oración. Por eso te invito este viernes a las 21 horas
para que te unas a la vigilia. Por Zoom va a llegar el número de identificación por conectados, y si alguien no está en conectados, pueden avisarnos para poder mandarle la identificación y que usted pueda ser parte de la vigilia del próximo viernes. Es importantísimo que la iglesia se una en oración en estos tiempos. Vos sos parte de la iglesia del Señor. Te espero el viernes y el domingo, como es habitual, a las 11 de la mañana tendremos también nuestro servicio. Estén orando por la construcción del templo, de la refacción del techo y del cielo raso. Estamos trabajando y le agradezco por los envíos, transferencias que hacen llegar sus diezmos, sus ofrendas, porque estamos invirtiendo, parece mentira, pero Dios es un Dios de milagros. Estamos invirtiendo en tiempos en que las reuniones están cerradas, pero el Señor provee. Cuando Dios tiene algo en su corazón, Él provee, Él cumple. Así que les agradezco y oro por cada uno de ustedes que puedan enviar sus diezmos, sus ofrendas, para seguir en la reparación del templo. Ya están colocando el cielo raso. Dios les bendiga y que la paz de Dios repose en su corazón. No nos olvidemos de la benignidad del Señor. Dios les bendiga y muchas bendiciones para todos.